Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Maite Vizcarra, Augusto Álvarez y quien les habla, Mirko Lauer. Inevitable no seguir la marcha, por lo menos periodísticamente, y queremos hoy comentar más o menos qué cosa hemos visto, si ha pasado cerca nuestro, o qué hemos visto en la televisión, que es muy importante, porque evidentemente mucho más gente ha visto la marcha a través de la televisión de señal abierta y cable que en vivo y en directo. Esto le sucede pues, a todas las marchas seguramente. Estamos titulando De todo como en botica, y efectivamente estoy de acuerdo. Mi primera impresión de lo que he visto es que no había una marcha, no había una movilización, sino varias, lo cual de hecho coincide con la realidad. Personas han venido de distintas localidades, seguramente con distintos ánimos, y en Lima han participado vecinos de distintos distritos y con distintos ánimos. Y todo esto se ha encontrado, yo diría que más el espacio en el tiempo. Ha sido una noche de protesta, vamos a llamarlo así, efectivamente. En distintos lugares. Mi sensación es que la gente que se concentró en el centro de Lima, en la avenida Ancay, que quiso llegar al Congreso, etcétera, era un tipo de participante, un tipo de persona, incluso un tipo de despliegue. Ha habido pequeños momentos en que he sentido un parecido escenográfico, ¿no? Escenográfico, sí, esa es la palabra, con el intento de toma del Capitolio hace un tiempo en los Estados Unidos. Trajes vistosos, actitudes histriónicas, pequeños equipos especializados en atraer la atención de los medios, en fin, y sobre todo, en el caso del centro, una actitud muy fuerte, muy violenta, pues, ¿no es cierto?, como es inevitable en este tipo de marchas. En cambio, los que se desplazaron la avenida Arequipa abajo, ¿no?, hasta el final, casi hasta el mar, los cuales me cuesta mucho creer que hayan querido entrar al Larcomar, posiblemente, ¿no es cierto? Porque el Larcomar es la tumba de las marchas y de la política, ¿no? ¿Qué cosa se haría ahí? Pero en todo caso marcharon 6 kilómetros que van desde el centro de Lima hasta la avenida Larco. Esos parecen otras personas, era gente menos agresiva, mucho más interesada en decir cosas, en corear consignas, etcétera, que el centro de Lima, donde el propósito era totalmente geográfico, llegar a los puntos claves, el Congreso, etcétera. Ahí estoy describiendo dos tipos de marchantes, tal como yo los he visto. Y por momentos he visto excepciones. Por ejemplo, ¿no?, me han impresionado, me han llamado la atención los honderos, ¿no?, que se han traído pues la parte más letal de lo andino a la marcha de Lima, ¿no?, tratando de encajarle una piedra al primero que se descubre. Esa es mi primera toma, mi primera aproximación a la marcha. Yo sé que estoy obviando el tema de si funcionaron, no funcionaron, fueron eficaces. Lo dejo en sus manos.
Bueno, igual que tú, esta vez, porque además, tú sabes que además de las marchas que se han dado en la ciudad de Lima, hay marchas en el Twitter, ¿no? Hay una polarización tremenda de cómo se han percibido a los diversos agentes en las redes sociales. Y claro, hay que decir que ahora cualquier cosa que uno coloque en estos espacios pues va a generar una sensibilidad o hipersensibilidad particular, porque lamentablemente el Perú está muy polarizado. Y yo lo que creo es que además esas diferentes marchas que hemos visto ayer también han expresado mucha furia y rabia de diverso tipo, que hasta creo, mira, tiene que ver con la última marcha relevante, que fue la que se desarrolló justamente en plena en noviembre del 2019, que dicho sea de paso yo estuve en esa marcha. Entonces, para los que están en el Twitter, yo sé lo que es que te gaseen y toda esta cuestión, porque yo estuve en esa marcha y muy allí en el ojo de la tormenta, ¿no? Pero lo que hay aquí es una serie de sentimientos y una rabia contenida que incluso se retrotrae a ese tiempo y que seguramente algún experto con mayor capacidad que nosotros en temas más bien psicológicos, del ánimo, etcétera, tendría que empezar a traducir, porque en efecto hay una gran rabia contenida que ahora también se está empezando a expresar en estos espacios. Pero lo que nos queda claro es que al ver las distintas imágenes hemos visto escenas que en verdad a mí particularmente me entristecían mucho por lo que has comentado, ¿no? Hemos visto personas que han venido del sur del Perú y apertrechadas con guaracas y toda esta cuestión enfrentándose al orden, que es la policía, y que también hay que decir las cosas como son, que han estado conteniendo la actuación de los marchantes, porque están en todo su derecho a reclamar, pero a un punto tal en donde ya ante tanta provocación tuvieron que empezar justamente con una contención, digamos, mucho más directa, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi primera visión de esto? Primero, que hay mucho sentimiento contenido en Lima, y no solamente de los limeños, sino también de las personas que se identifican con alguna de esas causas, que es un sentimiento que hemos terminado de procesar desde la época de la pandemia. Y como digo, aquí es bien importante que se haga un esfuerzo para que gente que entiende de estos temas anímicos, las cosas del espíritu, los psicólogos, los psiquiatras, etcétera, nos ayuden un poco a traducir ese sentimiento de rabia que está allí contenido y que, bueno, se han causado ayer. Y tercero, que a pesar de los prejuicios y los sesgos, porque finalmente todos tenemos sesgos, hay que hacer un ejercicio muy importante para tratar de ser neutral en estas cosas, yo siento que la policía se ha comportado de la manera más contenida que ha podido, ¿no? Hay imágenes que han quedado grabadas en la televisión, de provocaciones, incluso a veces hasta da un poco de lástima, ¿no? Porque claro, hay que resistir ese embate y yo estoy seguro que cualquier ser humano en sus cabales tiene que tener un sentimiento muy encontrado de enfrentarse a personas en ese sentido, ¿no? Habría que pensar que ambos lados pues no tienen sentimientos de humanidad, entonces no es una situación feliz, pero a pesar de todo yo creo que en este caso la policía, las fuerzas del orden han cumplido un papel interesante en contención, pero que debido a un momento en que esto obviamente se desborda, como suele ser, ¿no? Estas marchas son así, como yo digo, en la que hubo en el 2019 fue igual, hubo vándalos y toda la cuestión, hay gente que evidentemente tiene otro tipo de intereses y agendas, pero a pesar de todo, hubo esa contención manejada que finalmente pues ya tiene que empezar a utilizar otro tipo de instrumentos, ¿no? Yo me quedaría con eso, con que vamos a seguir viendo sentimientos encontrados, mucha rabia, y ahí hay que usar pues un plan más estratégico que meramente esta contención militar o policial, ¿no? Bueno, sí uno puede entrar, sí, sin duda era de todo como en botica, ¿no? Las que se veían en la televisión, habían de todo tipo de grupos, que es una marcha muy variada. La que yo vi más de cerca en Miraflores, no sé, el grito era, no somos terroristas, somos campesinos. Pero la verdad que a mí me parecían que eran unos hippies, surfers, no parecían muy campesinos los que marchaban por las calles de Miraflores. Y en el centro ha habido más expresiones de violencia. Los ataques a los policías y todo, como Maite dice, es gente que también se la juega y a veces no se dan cuenta la gente que es gente que tiene familia, que tiene que salen heridos y con una capacidad de contención ayer especialmente importante. Y también hay agresiones al periodismo que son inaceptables.
Los ronderos agarraron a chicotazos al equipo de ATV y al equipo de América y Canal N, les destruyeron la camioneta y los apedrearon y salieron con cortes en la cara. Entonces, esta idea de que la protesta permite todo, yo sí discrepo con eso. Pero iría al tema que Mirko mencionaba y que lo dejaba ahí, pero siento que es un día en el cual, dentro de todo, bueno, y me queda todavía la duda que se investigue qué pasó en el incendio en el centro de Lima, ¿verdad? Porque a mí, cuando veo esas cosas, a mí me produce alguna suspicacia. Hay gente que inmediatamente dice, eso no es terrorismo, ¿ah? Pues no sé, cuando yo veo que toman un aeropuerto, que incendian una planta empresarial, hago mi trivia y digo, ¿será una vendedora de mercado? ¿Será un chofer de mototaxi? ¿O será un terrorista? No sé, puede ser cualquiera de los tres, pero hay ahí unas acciones que tienen un toque de violencia muy, muy fuerte. Pero dentro de todo, tengo la impresión que ha sido un día positivo para el gobierno de Dina Boluarte, porque se produjo la protesta en la capital, era el gran día, y apareció al final de la noche el gobierno con mensajes correctos sobre lo que tenía que ocurrir, y ahora hay que ver qué sigue a continuación, porque es gente que ha venido de muchas partes del país, y sospecho que no han venido por un solo día, vienen para hacer manifestaciones por varios días más, pero creo que si uno le pone como 100, lo que viene va a ser más bajo. Si no, se me ocurre que a partir de hoy vaya en un increciendo esa manifestación, sino que va a ir un poco bajando, me parece. Sí, es probable que vaya bajando, es inevitable. La pregunta es cuánto y a qué velocidad. Mi pregunta tenía que ver, sin embargo, con los efectos políticos de la primera ola, digamos, de la marcha en su fase olímpica, ¿no? Lo que hemos visto anoche, a lo largo de parte del día y en la noche. Mi sensación es que no tiene un efecto perceptible en el sentido de que quienes dijeron que iba a haber una marcha y una manifestación y una llegada a Lima han cumplido. Todas las amenazas o pronósticos se han cumplido dentro, más o menos dentro de la moral y las buenas costumbres, y en ese sentido el efecto político es perceptible. En medio de eso, sin embargo, es un efecto político positivo que se tiene que repartir. Obviamente la CGTP ha organizado su propio paro de 24 horas y eso viene con su propia marcha. Claro. Es pues distinto de las personas que embarcaron a protestantes puneños en buses y camionetas para que vengan a Lima, y a la gente que movilizó desde otras regiones, otro grupo. Y por último está el grupo permanente de los que viven en la capital y protestan y tienen sentimientos muy parecidos, ¿no?, a la de quienes han venido. Entonces ahí también hay de todo, como en botica, en términos de quienes pueden ser vistos como los protagonistas. Por eso digo, ha tenido un efecto político perceptible. Lo que siento que no ha tenido, y si algo no cambia no va a tener, es un efecto político transmisible, ¿no? Un efecto político que se pueda llevar a alguna parte. Notemos que sobre reunión de algún representante de las marchas con la presidenta de la República en Palacio no se dijo nada, ni en las calles ni en Palacio. Esto quiere decir que de ninguno de los dos lados hay realmente ganas de no reunirse y de no hablar. No sé. Yo hubiera esperado en la parte más dura de las marchas algunos cartelones diciendo, ¿no es cierto?,
no sé, Recíbenos. Dina, qué mal cocina, yo no voy a Palacio, en fin, alguna cosa de ese tipo, pero Creativa. no los ha habido, sí. Y en el caso de Boluarte, pues tampoco Boluarte ha podido, si hubiera sido el caso, decir que ella estuvo esperando y no vinieron, o que le hubiera gustado y no se pudo, lo que sea. Entonces, cuando digo que no es transmisible, en el sentido de que no es transable, como dicen en el mundo del comercio y el transporte, no sé si es porque simplemente no es ese tipo de marcha, de que sus propósitos son un poco acogiéndome al enfoque que ha dado Maite, anímica y psicológicamente otros que influir realmente en la política nacional. Serían, como ya he mencionado en el programa anterior, un grito del corazón en ese sentido, ¿no? No sé, no sé, pero en todo caso yo no veo nada resultando de ahí. Quizá haya que esperar, quizá en un par de días esto se despeje y efectivamente los primeros contactos y todo se puedan empezar a realizar. Y sobre qué base se realizarían tampoco lo tengo muy claro, porque es muy difícil sentarse a conversar cuando no hay reclamos concretos. Y aquí el único reclamo concreto es que el interlocutor renuncie y se vaya a su casa. Así es muy difícil conversar. Sí, y yo, Mirko, quisiera volver a hacer el énfasis en esa marcha del 2020, dicho sea paso, me equivoqué de los años. Creo que tú sigues marchando contra Merino. No, claro, pero te voy a decir, pero el término anímico es distinto, ¿no? En esa marcha, creo que lo comentamos en ese tiempo, en efecto habían reclamos, todo, pero había un ambiente hasta cierto punto festivo. Hubo mucha gente joven, o sea, obviamente, o sea, millennials, en fin, gente en la universidad. Ayer lo que hemos visto es mucha rabia, hay mucha rabia y había una cuestión contenida que lamentablemente, como digo, alguien tiene que ayudarnos a interpretar. Y yo creo que ese es el valor político de esa marcha, ¿no? O sea, en efecto, estos señores, los marchantes que han venido, ya no se van, pues están allí, están ahora alojados en universidades, están allí alojados. Se ha generado un espacio logístico que seguramente va a tener algún tipo de despliegue. Yo no sé si los próximos días, o como quien dice, van a guardar pan para mayo hasta febrero, pero de que están acá para mantenerse, va a pasar. Entonces, ¿cuál es el efecto político, creo, de esta situación? Empezar a dar el primer paso y saber qué cosa quieren. Claro, uno puede pensar que se vaya la señora Boluarte, que se caiga todo. Vamos a empezar a desagregar eso y eventualmente tratar de hacer acercamientos. Yo creo que este es el momento ideal en esta situación hasta que se reagrupen o hasta que vuelvan a armar, no sé, su siguiente movilización para acercarse. Yo creo que es bien importante que haya ese elemento de humildad del lado del gobierno de la señora Boluarte, pero también de los otros agentes políticos que están ahí dando vueltas y que de alguna manera quieren tener algún protagonismo para tratar de acercarse a estas personas que han venido hasta aquí y eventualmente saber qué cosa quieren. Porque aquí hay, como bien has comentado, Mirko, muchas agendas. Y son agendas que eventualmente también están vinculadas con otras agendas que ya hemos mencionado acá. ¿Quiénes están financiando estas personas? ¿Cómo hacen para sostenerse durante el tiempo en que van a estar en Lima? La logística que está detrás de esta cuestión, ¿cómo se organiza? ¿Qué hay detrás? Ayer la señora Boluarte decía en su mensaje, les deslizaba ese tipo de preguntas que también tendremos que hacernos todos, porque no son menores. Hacer una marcha de este tipo de escala tiene una logística y evidentemente pues hay un planteamiento. No es que todo sea todo autogenerado. Aquí hay algo que hay que tratar de entender y yo diría que el valor político de esto es ojalá, y tal vez sea un poco inocente o naif en mi caso, pero puede haber un primer acercamiento de diálogo. ¿Qué está pasando? Si se van a quedar un tiempo en Lima, más allá de la organización de una próxima movilización, tratar de entender qué cosa quieren. Han venido estudiantes del interior, han venido universitarios del Cusco, en fin, de distintas partes del sur del Perú que quieren estar acá,
escucharlos. Ese ministro, los ministros, en fin, que se acerquen, yo creo que ese es el primer valor político de esta marcha, si la comparamos con la otra gran importante que hemos tenido, como decía, y que a diferencia de esa, acá se puede ver esa emoción contenida que básicamente es rabia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay algún comentario final? Yo solamente que un comentario breve, que lo que siento es que políticamente esta no era la marcha que se tumba a Dina Boluarte. Pero tampoco es que Dina Boluarte gana con esto, que ahora lo que le corresponde es, como dice Maite, un gesto o algo, y yo creería que el mejor gesto que puede haber es me voy lo más rápido posible y quiero trabajar un proyecto para adelantar la elección para el último trimestre, ponerle fecha al asunto y saber todos que votamos el 15 de octubre y que en Navidad estamos con un nuevo gobierno. No sé, como que tiene que tomar la delantera para poner agenda y creo que todos están esperando el túnel de salida por donde nos vamos. Okay, muchas gracias, Augusto. Y gracias a quienes nos han acompañado en este programa. Nos volveremos a ver este lunes a las 8:20 de la mañana. Feliz fin de semana y hasta luego. Buen fin de semana. Paz.